Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Aquí, en este lugar, desde mi residencia que el Señor me ha entregado por ya muchos años en el sector de Chilibre, área norte de Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar expectante a estos próximos minutos donde vamos a compartir con usted una verdad o varias verdades central que han sido de mucha bendición para mi vida y de seguro también para usted. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros y entre tanto comparta este video con otras personas. Bendiciones, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, por favor, compartir este video con muchas personas que de seguro va a serle de bendición. Sabe que quiero compartir con usted algo que me llama la atención, que de hecho desde hace algunas semanas he estado enseñando cada domingo y tiene que ver con la revolución de ese amor de Dios que ha depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De hecho, esto viene en secuencia de una enseñanza que prácticamente a inicios de años empezamos a trabajar, que tiene que ver con la nueva naturaleza, el creyente, el nacido de nuevo, que es aquella persona que evidentemente al ser nacida de nuevo, todo lo que esa persona manifieste ahora precisamente es el resultado de ese nuevo nacimiento. O sea, que habíamos enseñado y hemos sustentado por la palabra del Señor, que en ese nuevo nacimiento hay habilidades, hay gracia, hay unciones, hay carácter, hay estilos de vida, hay cosas que antes usted no podía desarrollar porque Dios no le había hecho nacer de nuevo. Todavía recuerdo aquel pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo que él no puede ver el reino de Dios a menos que no naciere del agua y del Espíritu o que tuviera un nuevo nacimiento. Y evidentemente hay muchas cosas que nosotros no podíamos ver, ni descubrir, ni saber que existían en nosotros. De hecho, no estaban en nosotros a menos que la nueva naturaleza se diera en nuestra vida, o sea, naciéramos de nuevo. Y ahí en ese nuevo nacimiento, entonces, de parte de Dios se nos implanta o se nos añade o se nos encapsula en esa nueva naturaleza una infinidad de cosas que vamos descubriendo a la medida que nosotros vamos renovando nuestro entendimiento y vamos precisamente conociendo esas cosas tan maravillosas que ya están en nuestra vida depositadas precisamente por el nuevo nacimiento. Hablábamos de un nuevo carácter, hablábamos de un nuevo nombre y también habíamos dicho que teníamos precisamente también una nueva forma de amar, que en nada se parece a la forma humana, a la forma natural que generalmente nosotros solíamos amar a las personas. Y precisamente por esa misma razón es que ahora nosotros podemos amar como Dios ama, ya que de acuerdo a la primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Luego, después de haber extraído esa verdad y de tener eso como fundamento, como la realidad de nuestra vida, de lo que podemos ejercer, sabiendo que podemos amar ahora con ese amor de Dios que ha sido puesto en nuestra vida, de hecho, desde esa nueva naturaleza, desde ese primer día en que entregamos nuestra vida al Señor, es entonces donde el mandamiento que estaba prescrito ya desde el antiguo pacto, hoy podemos tenerlo, vivirlo, desarrollarlo e inclusive practicarlo, porque ya no es que no lo tengamos como algo que Dios nos va a pedir que no podemos otorgar. Una de las expresiones que yo siempre digo para tratar de decir a los santos que sí podemos hacer algo que Dios pide, es que Dios siempre antes de pedirlo de nosotros o demandar algo de nosotros, Él sabe que Él lo ha depositado ya. O sea, Él nunca te va a pedir algo que Él no haya depositado. Y de hecho, pues si Él te dice que podemos amar de acuerdo como un mandamiento, como una ordenanza o como un consejo divino de Dios para beneficio de nuestra vida, es porque porque Él ha puesto ese amor en nosotros con el fin de que nosotros podamos desarrollarlo. Por esa razón en Mateo 22:36 hablaba yo el domingo, de lo cual quiero regalarte un poquito más a ti. Dice la Escritura, dice: Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Definitivamente que ese es el primer y grande mandamiento. Desde que la ley se entregó, que el hombre lo escuchó y que Dios le dijo,
tienes que hacerlo así. Sin embargo, quiero aclarar, ningún hombre del Antiguo Testamento pudo amar a Dios tal cual como Él lo estaba solicitando. La razón es porque el amor de Dios fue derramado en nosotros, fue después del nuevo pacto, o sea, cuando Cristo hizo la obra. Cuando entra el nuevo nacimiento, Cristo hace la obra redentora, muere en la cruz, resucita al tercer día, paga el precio por la libertad de los hombres y satisface la incomodidad de Dios por la forma en que el hombre vivía. De hecho, el Señor no solamente pagó la libertad del hombre del cautiverio del pecado, sino que también satisfizo la demanda de Dios por lo culpable que era el hombre. O sea, el juicio de Dios cayó sobre su Hijo por causa del pecado. El juicio que tenía que caer en nosotros vino sobre Él. Entonces, todo eso está hecho desde el día en que Cristo hizo el sacrificio y resucitó al tercer día, y luego de su resurrección es entonces donde el hombre o mujer que le reconoce como Señor y Salvador puede participar de la nueva naturaleza y luego entonces ser habilitado con el amor que el Padre ya demandaba desde el antiguo pacto, que nadie podía amar a Dios así de esa manera. Nadie, no hubo nadie. El que más se acercaba, pues no era perfecto amándole, siempre cometía errores y faltas. Sin embargo, solo Jesús nos permitió ahora poder vivir esa vida plena, partiendo de nuestra vida espiritual. Ellos en el antiguo pacto eran muertos espirituales. Nosotros ahora hemos nacido de Dios, somos gente viva en el Espíritu. Así que desde esa base ya nosotros tenemos un amor que ellos no pudieron experimentar, que es el amor de Dios puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo al verso que te leí de Primera de Tesalonicenses 5:23. Por eso es que ahora, cuando el Señor dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y que Él dijo, y este es el primer y grande mandamiento, Él sabía que después de que Él haría la obra perfecta por los hombres y satisfacer la demanda de Dios, los seres humanos iban a tener la capacidad de poder cumplir esto. No por fuerza personal, sino por el amor que iba a ser depositado en nosotros. Como otra vez lo reitero y lo vuelvo a mencionar, no porque tú lo amas así, sino porque tú fuiste dotado por la nueva naturaleza que ya está en ti, con ese amor que fue derramado en tu corazón para poder amar a Dios. O sea, tú puedes amar a Dios y tu amor es aceptable a Él. Es por la sencilla razón de que Jesús hizo la obra y en ti fue derramado el corazón del Padre, el que Él demandaba. Sin embargo, el verso no termina ahí, porque no solamente dice que tú puedes amar al Señor, que debes amar al Señor y que tienes la capacidad de amarlo tal cual como lo estaba demandando la palabra de Dios, su demanda, sino que Jesús menciona el verso 39, dice, y el segundo es semejante. O sea que todavía solamente se ponía en el antiguo pacto, pareciera que nada más se le daba relevancia era al primero, amarás a Dios con todo tu corazón, el Shema, que le llaman algunos, creo que es, que no hay otro Dios fuera de Él, y eso es cierto, y todo eso es cierto, pero dice, lo amarás. ¿Por qué causa lo amas? Porque Él es el único. Sin embargo, Jesús menciona una expresión que también está escrita en el antiguo pacto, pero que se había puesto por debajo. Claro, yo entiendo que si la gente no había podido desarrollar el amor al Padre, ¿cómo van a desarrollar amor por su prójimo? Era un amor tóxico, un amor así como se hacía hacia el Padre. Ese era el mismo amor también que se fingía o se daba entre los hermanos israelitas, judíos, o cualquier persona que hubiese conocido a Dios antes de Jesús. Y dice, y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Pero me llama la atención porque cuando este amor que nosotros redirigimos hacia arriba, o sea, hacia arriba, de forma vertical, el Señor dice que el segundo es semejante. Y la palabra semejante es la misma frase que se usó cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En alguna ocasión estudié y enseñé que la imagen de Dios es lo que Dios es. Que nosotros, cuando Dios nos creó seres espirituales, seres pensantes, razonables, inteligentes, como lo que Dios es, con los atributos comunicables que Él tiene. Sin embargo, dice que también dijo, y conforme a nuestra semejanza.
que en ese entonces enseñé que ahí la palabra semejanza es la forma en cómo Dios hace las cosas. O sea, Dios es amor, esa fue la semejanza que depositó en Adán. Perdón, la imagen que depositó en Adán. Dios es amor. Entonces yo también tenía la capacidad de amar. Ahora en la nueva naturaleza tengo la capacidad de amar. Ahora yo no tengo ahora sí he recuperado la imagen de Dios por medio de Jesucristo. Pero cuando hablé de la semejanza, estaba hablando de la forma operativa en que Dios hace las cosas. Dice la Escritura que de acuerdo a la palabra semejanza es la forma en que Dios hace. O sea, si Dios hace las cosas por la palabra, pues entonces nosotros tenemos esa capacidad operativa de que por medio de la palabra las cosas también van a funcionar. Tengo toda una lección o muchas series que hablan acerca de esa frase de imagen y semejanza. Y lo que me llama la atención es que Jesús usó esa misma frase, aquí dice, y el segundo es semejante, o sea que de la misma manera en que Dios puede operar en amor, ay, gloria a Dios, de la misma manera en que Dios puede operar en amor, su forma operativa, nosotros los seres humanos también debemos operar en amor, pero ahora por nuestros semejantes. De hecho, cuando Dios es amor y dice que nosotros somos a imagen y su semejanza, de la misma manera entonces que Dios me ama a mí y con esa intención que Dios me ama a mí, pues Dios dice que también yo tengo la capacidad de poder amar a mis semejantes. Evidentemente, cumpliendo el primer mandamiento, que amarás a Dios. De hecho, le voy a comprobar por medio de la Escritura de que usted puede amar a Dios y debe reflejarse en la manera en que usted ama a la gente. Y la manera en que usted ama a la gente refleja en la forma en que usted está amando a Dios. Tan básico como eso. Yo sé que hay muchas líneas de pensamiento que dicen que no es así, o que pueden pensar que no es así, solo porque el hecho dicen que si nosotros llegamos a amar a Dios, a amar a los hombres como amamos a Dios, podría convertirse en idolatría al hombre o humanismo. Pues tendría usted que hablar con Jesús y que Él le explicara, pero yo al menos lo he entendido y quiero compartirlo con usted, porque si no entonces Jesús no dijera, hay uno semejante, porque la palabra semejante es la forma operativa en la que Dios hace. De la misma manera en que Dios ama al Hijo Jesús, también me está amando a mí. De la misma manera que el Padre ama al Espíritu Santo, también me ama a mí. Y de la misma manera en que Jesús y el Espíritu Santo aman al Padre, el Espíritu Santo y Jesús también nos aman a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros, que tenemos el mismo amor y que tenemos la forma operativa en la que Dios trabaja, nosotros ahora nos vamos a limitar a amar a la gente porque no son Dios, por decirlo de esa manera, que de hecho no son Dios, pero son imagen de Dios? Y eso vamos a verlo ahora en la Escritura para que usted pueda ver de que hay un error ahí doctrinal cuando alguien piensa que el amor que usted le da a la gente es diferente al amor que usted le está brindando a Dios. Es muy diferente. Dicen que es diferente, pues yo le voy a decir que no hay diferencia alguna. Y vamos a verlo. Pero lo primero que quiero darle a entender es que Jesús dijo, y el segundo es semejante, o sea, el segundo tiene tanta importancia como el primero, nada más que es el segundo, o sea, el primero es Dios, pero el segundo dice, tiene importancia igual como el primero. ¿Y cuál era ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto sí está interesante porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante, o sea, tienen parentesco, tienen peso, tal cual como cuando amarás a Dios en primer lugar. Y el verso 40 dice, y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, indicando que desde el antiguo pacto, precisamente las ordenanzas que venían a través de la ley y el anuncio de los profetas estaban sobre la base del amor. Pero el problema era que el hombre no podía amar como Dios lo estaba demandando porque Jesús no había nacido. Y recuerde que los nacidos por medio de la obra perfecta de Jesús es a quienes se les ha derramado el amor por el Espíritu Santo. Entonces, me atrevo a mencionar lo siguiente. Me atrevo a mencionar esta expresión de una forma contundente. Y te voy a dar el verso que el domingo quizás no pude explicarlo por tantas emociones que había. Después de haber hecho el evento quedé bastante emocionado. Pero ahora sí lo voy a explicar. Por eso quiero pedirte que me regales tiempo. En la primera de Juan 5:1 hasta el verso 3 quiero demostrarte bíblicamente que
Para Dios es tan importante la intensidad y amor que usted le da a Él, y Él lo filtra o Él lo ve, qué tan cierto es cuando usted de la misma manera está amando a la gente. Y, aclaro, y la gente también que hemos nacido de nuevo, podemos filtrar qué tanto usted dice que ama a Dios es cuando usted ama a las personas, de acuerdo a la intensidad como usted ama a la gente. Entonces eso está indicándome a mí cuánto usted ama a Dios. Yo sé que usted está contento de oír esto, yo también, porque esto es algo, para mí, es algo nuevo. Si usted lo sabía, qué bueno. Tenemos que ponerlo en práctica más a menudo, porque si usted lo sabía y usted no lo ha puesto en práctica, pues usted necesita hacerlo con urgencia antes que Cristo venga o antes que usted parta. Porque esto, desde el momento en que lo vi, me ha inquietado mucho. No es que no lo sabía a totalidad, pero hay algo más de lo cual estoy redescubriendo, y eso está cambiando aún mi manera de pensar en muchas áreas de mi vida. Si antes pensaba que amar a Dios era importante, ahora entiendo que también tiene mucha importancia amar a la gente. Y ahora lo pongo en el punto donde Jesús lo quiso poner. Jesús nunca lo quiso poner por encima del primer mandamiento, que es amar a Dios, pero tampoco lo rebajó como que si fuera algo opcional, no. Lo puso tan igual, dice, semejante. Así es que tanto el uno como el otro deben llevar mucha importancia. Y veamos, vamos a ver. En la primera de Juan 5, 1 al 3, versión Nueva Traducción Viviente, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. Esto está clarito. Aquí no hay problema. Aquí todos coincidimos en esto. Todos estamos claritos en que si alguien que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser hijo de Dios. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es que si al creer en Jesús, o sea, creer en su obra, su resurrección, su gracia, eso nos ha hecho hijo de Dios, eso significa que toda persona, no importa el credo, no importa, escúcheme, no importa el color, no importa si ha madurado o no, si es un niño espiritual, no sé cómo, pero si esa persona ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, aunque sea blanco, moreno, de cualquier etnia, cultura o país o idioma, yo debo entender de que así como Él es hijo de Dios, yo también. Quiere decir que somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y no en la carne, porque dice que la carne para nada aprovecha. Y Jesús, cuando dijo eso, estaba hablando acerca de la comunión. Cuando dijo coman mi carne, Jesús estaba hablando más allá de eso, que era de forma espiritual. Entonces eso significa que en mi naturaleza, en mi imagen y naturaleza, que es la igual a Dios, la imagen de Dios, yo soy espiritual, porque Dios es espíritu. Yo también soy un ser espiritual que vivo en un cuerpo y tengo un alma. Quiere decir que el otro que es semejante a mí, llámese Francisco, Pedro, el nombre que sea, que también ha recibido a Jesús, no importa si es blanco, chino, negro, asiático, ruso, anglosajón, qué sé yo, etnia o lenguaje que sea, si él ha recibido a Jesús, entonces dice, entiendo yo que él es hijo de Dios. Pero si él es hijo de Dios, al igual que yo, eso significa que ambos tenemos un mismo papá. Y si realmente creemos que el papá de él es Dios y el mío también es Dios, entonces yo tengo que entender que esa persona es mi hermano, que soy miembro de la misma familia que él pertenece, y no en calidad de primo. No somos primos. Él no es ni mi tío tampoco, mucho menos mi padre, como para reemplazar a Dios. Pero sí puede ser un mentor, como un padre, un guía, que me ayuda a entender quién es mi verdadero papá, en ese punto. No quiero entrar ahí en tanto detalle porque sería harina de otro costal, como siempre digo. Pero yo entiendo entonces que esa persona es mi hermano. Puede ser un hermano que a lo mejor conozca más a mi padre que yo, por los años que ha tenido de conocerle, o puede ser que conozca menos de su padre por los años en que ha empezado a darse cuenta que es hijo de Dios. Estoy hablando de nuevos convertidos, de gente ya madura en la fe. Esa es la diferencia que puede haber aquí. Pero tanto el neófito convertido, el convertido que no conoce nada, como el convertido que tiene 70 o 80 o 50 o 60 años de ministerio, pues es hijo del mismo padre y sigue siendo mi hermano. La diferencia es que en la carne o en el conocimiento yo soy menor que él, porque él conoce mejor que yo a Dios. Creo que la responsabilidad que tendría es enseñarme a mí lo que yo no sé,
que él conoce del Padre que él tiene, que también es mi papá. Pero en ese punto dice que ya somos hermanos. De acuerdo a lo que dice aquí, fíjate todo lo que he tratado de proyectarte con el fin de poder demostrarte que creer en Jesús, eso me hace hijo de Dios, independientemente de quién sea. Pero el verso no termina ahí. Por favor, tenme paciencia. Dice, y todo el que ama al Padre, pues claro, ahora hay capacidad de amar al Padre, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en todo lo que hemos creído en Jesús. Pero mira, dice aquí, y todo el que ama al Padre, también ama a los hijos nacidos de Él. Parece que cuando leemos la Escritura nos vamos de largo. Todo el que ama al Padre, o sea, si usted dice, yo amo al Padre, yo tengo comunión con el Padre, yo todos los días, wow, el Padre, y hago su voluntad y hago todo, pues también dice que también a los hijos nacidos de Él. Dice que también a los hijos nacidos de Él, o sea, a tus hermanos, a mis hermanos. Entonces, es imposible que usted, como lo he comentado en otras ocasiones, es imposible que yo, o usted, y yo, digamos que tenemos alta comunión con el Padre, que tenemos celo por lo del Padre, que tenemos celo por lo que el Padre ama, que es su iglesia, que de hecho, diría yo, no solo iglesia, sino la gente, que tengamos entonces un amor diferente hacia las personas, que tengamos un amor diferente hacia otro consiervo, que tengamos un amor diferente hacia otra persona, que ya sea que conozca un poquito más o menos de lo que puedo conocer yo, al mismo Padre que es papá de él, pues yo le ame menos y pueda decir en el contexto ese que yo estoy amando a Dios, porque sería una falsa, sería un falso, sería una expresión de un niño espiritual que no está entendiendo a qué familia pertenece y qué involucra o qué conlleva ser hijo de Dios. Otra vez quiero leérselo para usted. La primera de Juan 5.1, versión Nueva Traducción Viviente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. Punto. Ya todo el mundo está bien ahí. ¿Todos somos hijos de Dios? Sí. Pues mira esto. Y todo el que ama al Padre, ama también los hijos nacidos de Él. Esto me lleva a mí a un gran ejemplo cuando un hombre quiere conquistar a una mujer. Pero se da cuenta en el camino que la mujer tiene 2 hijos, pues. Pues el hombre quiere a la mujer, pero no quiere cargar con los hijos. Pues yo tengo que decirle a esa mujer que ese hombre no la quiere nada, que simplemente tiene un amor egoísta. Eso es un amor humano, carnal, natural, animal, diabólico, terrenal. Eso es lo que le puedo decir, porque el amor humano sí es acondicionado a lo que me conviene. Pero nosotros los nacidos de Dios no podemos pensar así. Yo no puedo pensar en que yo ame a Dios y yo aborrezca a un hermano, o yo trate mal a alguien, o yo venga de la misma presencia de Dios, o sea, aclaro, de donde está mi papá, y yo vaya a donde está la congregación, que están los otros hijos de Dios, de donde yo vengo a hablar con mi papá, y a aborrecer o a golpear o a dañar o a lastimar a otros hijos de Dios que van a ir al mismo lugar donde yo fui o donde yo vengo. Es imposible. Yo diría ahí que ahí hay un problema de dicotomía, que ahí hay 2 amores. El amor de Dios fluyendo cuando usted ama a Dios, ese es el amor genuino. Pero cuando usted baja, a usted se le monta un amor humano, que es el problema. Que cuando usted y yo no conocemos el pensamiento del Padre, Satanás viene y nos gana ventaja y nos pone a amar de acuerdo a los criterios y a los pensamientos que tenemos nosotros. Pero cuando nosotros realmente empezamos a vivir y a desarrollar este amor con el Padre, que Él ha depositado en nosotros, y de ese mismo amor que ya podemos entrar al trono de la gracia y amarlo a Él, pero con ese mismo amor bajar de esa gloria y venir acá a donde están los semejantes, a donde están no semejantes cualquiera, sino otros hermanos míos que son hijos del mismo Padre, de donde yo vengo. Entonces yo también tengo que tener amor por ellos, con la misma intención, con la misma capacidad en la que yo amé a mi papá, porque también son mis hermanos. Porque sería igualito, como el ejemplo que te di, donde tú quieres a la mamá, pero no quieres a los hijos de ella, que vendrían siendo también tus hijos cuando te cases con ella.
eso es imposible. Cualquier consejero, cualquier pastor a nivel del mundo le dijera, mujer, no te cases con ese hombre, porque si ese hombre no ama a tus hijos como te ama a ti, él no te va a amar a ti, no te está amando de verdad. Interesante, ¿verdad? Y el verso 2 dice lo siguiente, y sabemos que amamos a los hijos de Dios, aquí viene el amarre ahora, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Entonces la gente dice, no, yo amo a Dios porque yo lo obedezco, yo amo a Dios porque yo le soy fiel a Él, yo amo a Dios porque yo tengo temor por su palabra. Pero cuando vas a tratar con un individuo que es hijo de Dios, cuando vas a tratar con otro hermano tuyo, no te mires como el gran profeta, como el gran apóstol, o como el gran pastor, o como el gran evangelista. Olvida los ministerios ahí somos hijos de Dios, tan hermanos como los otros. Lo único que alguien tiene es un conocimiento más pleno del papá que yo tengo que yo no conozco en esa parte. Eso es la única diferencia. Pero ante los ojos de Dios, Él no nos está mirando como apóstoles y profetas, nos está mirando como hijos, unos maduros, otros no. Entonces cuando yo miro a mis hermanos que son débiles en la fe, o que no tienen la misma capacidad de entender al Padre que están sirviendo o que están amando, ¿cómo yo los veo a ellos? ¿Será que yo los sigo viendo con el mismo amor que miro a Dios? ¿O no? Bueno, por favor evalúelo usted, y es más, le invito a que lo ponga en los comentarios. ¿Cómo vemos? ¿Cómo reaccionamos con la gente cuando a veces la palabra gente como que es muy liviana? ¿Cómo reaccionamos con mis hermanos que son hijos del mismo Padre cuando mis hermanos en algún momento dado cometen errores y faltas conmigo? ¿Los dejo de amar? ¿Qué tan fácil dejamos de amar a la gente? Pero entonces entras al trono de la gracia diciendo que amas a Dios. No, ahí hay algo mal. Hay algo que no está bien. Porque tienes que amarlo con la misma intensidad que amas a Dios. Independientemente de que sean hermanos que hayan hecho, como diría yo en el buen panameño, que hayan hecho incoherencias. Y no lo estoy diciendo para avalar a nadie. No. Porque aquí hasta el mejorcito tiene sus cositas en la profundidad de su alma y su mente por renovar, por entender. Yo creo que todos entendemos. Si somos nobles vamos a entender este mensaje. De hecho soy el primero que lo entiendo. Porque no puedo decir algo que de pronto yo después me dé el martillazo a mí mismo. Entonces dice, si sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, o sea, la manera en que tú vas a amar a la gente, míralo ahora lo que el verso dice. Ahora el verso dice que de la misma manera en que usted ama a la gente, es donde entonces usted está amando a Dios porque está poniendo por primer lugar los mandamientos. Primero, amando a Dios en primer lugar y el otro que es amar a sus semejantes. Cuando usted ama a sus semejantes es cuando usted está mostrando realmente que usted guarda los mandamientos. Eso es lo que dice este verso. No solamente está diciendo cuando usted va y obedece a hacer otras cosas por ahí, que va a una misión X, que va a esto, al otro, y eso está bien. Y todo eso también habla del amor. Pero es fácil hablar del amor cuando se trata de que tú quieres mostrarle algo a un grupo de personas o a una denominación o mostrarle a la gente que tú eres mejor porque hiciste eso. Pero ¿por qué no mostramos ese mismo interés para poder ayudar al semejante? Que también equivale a como que estés obedeciendo sus mandamientos. Y cuando aquí habla mandamiento, porque dice el verso, a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos los mandamientos. Aquí no está hablando de los mandamientos esos que usted y yo conocemos, sino que el contexto de estos versos, lo que están hablando es de lo que Jesús viene diciendo. Amarás a Dios en primer lugar y también a tu prójimo. Entonces, la manera en que yo voy a decir, yo amo a mi prójimo, es como que yo esté cumpliendo lo que el Señor me dijo, o sea, el mandamiento que Él me dijo. Claro que sí. Dice, amar a Dios significa, dice, obedecemos sus mandamientos. Ahora, el verso 3, mira el verso 3. Amar a Dios significa que obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pero ¿bajo qué contexto es este mandamiento? Amar a Dios, dice, y también a tus semejantes. Amar a Dios y también a tus semejantes. Recuerda como lo dijo, como se mencionó en Mateo 5, en Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos. Y acá ahora dice Juan está hablando que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero también amamos a la gente, y amamos a la gente es como también amar a Dios, entonces lo estamos haciendo porque estamos obedeciendo el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar a Dios y amar a la gente. Eso es lo que está hablando el contexto.
Entonces dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos, pastor? Lavarte las manos, leer la Biblia todos los días, ir a los cultos, diezmar, ofrendar. Cuando Dios te dice, vete a San Blas, vete a Darién, vete a tal lugar, pues tú corres y vas y siempre dices, no, yo amo a Dios y Dios lo sabe, porque cuando Él me manda yo voy. Pues no solo es eso, porque el contexto no habla de eso, está hablando también de que dentro de ese paquete de obediencia, mandamientos, tiene que ver con el que Él dice que es el segundo después del primero, que es amar a Dios y luego amar a la gente. Entonces cuando tú estás amando a la gente, usted está obedeciendo perfectamente también. Tienen lo mismo, tiene el mismo peso y cuidado un poco más. Es más, usted debería ir donde Dios lo manda, no es porque usted le está obedeciendo necesariamente, sino que usted está respondiendo a esa demanda, es porque usted sabe que en el proceso lo que hay involucrado es lo que Dios ama a la gente. Entonces dice aquí, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y vamos a ver, cuando habla de mandamientos, para que usted y yo podamos observar algo interesante, me hace pensar en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14, y con esto cierro este pensamiento que creo que ha tomado un poco de rato, pero ha valido el esfuerzo. Aunque estos videos realmente son para gente que se quedan un poquito más pensando, que quiere un poquito más de carne, no solamente algo liviano, sino algo más de sustancia. Esto nos va a ayudar, a mí me ayuda mucho a balancear mi corazón, a balancear mis pensamientos y a echar fuera todo espíritu de contienda, de odio, de rencor, de rencilla y toda malicia del diablo que a veces se nos filtra por medio de religión y esa pasión que tenemos de amar a Dios y entrar a la presencia de Dios, que no queremos bajar de esa burbuja en las mañanas, en la madrugada, en la tarde, a la hora que usted lo haga, sentimos que eso es suficiente, ¿no? Ese es el primer paso, porque el segundo es, entonces, que ese amor que diste hacia arriba, ahora tienes que darlo de forma horizontal, es a las personas. Por favor, vamos a Gálatas 5:14 y vamos a ver de qué mandamientos estaba hablando Jesús y de qué mandamientos entonces pudo haber hablado Juan, cuando ya muchos años después que él ha madurado su vida con el concepto del amor. Pablo entonces nos habla en Gálatas, en la primera carta de Pablo a la iglesia. Es una iglesia, las cartas de Gálatas nos hablan a nosotros del verdadero evangelio, del que Pablo cargaba en su corazón, de la palabra que Dios le había dado, el Señor. Y dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. O sea, todo el mandamiento, todos los mandamientos, en una sola palabra. Dice, en esta sola se cumple. Y la gente afanada por obedecer a Dios, o porque oyen a Dios, van a hacer esto y van a hacer lo otro. Pero entonces, cuando Dios evalúa todo ese movimiento, y ve Dios el comportamiento que tienen con la gente, pues Dios mismo sabe que hay que corregir cosas. Y ojalá podamos corregirla a tiempo, querido, porque algún día le vamos a dar la cara al Señor. Y es posible que algunos digamos, no, que yo levanté 3 iglesias, yo levanté 4, yo levanté 6, yo me fui para tal lado, yo hice esto, yo abandoné esto por ti, Señor. Y lo que Dios posiblemente nos diga, ¿y cómo trataste a tus hermanos? ¿Y cómo amaste a la gente? A la gente que era la razón por la cual tú te movías a hacer todo eso, precisamente era por amor a la gente, porque yo amo a la gente. ¿De qué vale que yo levante una iglesia si esa iglesia está vacía o llena de hormigas? Debe estar llena de gente. Entonces, a la misma gente a la cual Dios ama para levantarle una congregación y madurarlos a la imagen de Jesús, es a la misma gente que entonces yo voy a patear. Es a la misma gente que yo voy a golpear, lastimar, dañar, destruir, denigrar, solo porque son hermanos inmaduros o porque son hermanos que son apenas niños espirituales. Es interesante, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Bueno, pastor, usted me dirá, bueno, pastor, ¿y qué hacemos con esa gente? Con esa gente, todavía no te he leído totalmente Gálatas 5:14, pero la gente preguntaría, ¿no?, porque me nace a mí esta pregunta. ¿Y qué hacemos con esa gente, pastor, que nos traiciona, que nos lastiman o que hablan mal de nosotros? Bueno, en primer lugar no es gente, eso no se le llama gente, a eso se le llaman hijos inmaduros, porque siguen siendo hijos de Dios, ya que ellos creyeron en Jesús, a menos que ellos se hayan filtrado como hijos y que nunca creyeron en Jesús, entonces entran en otra categoría, que eran entonces gente mundana, son gente mundana que no han nacido, ¿no? Entonces no son tus hermanos, esos nunca fueron hermanos tuyos, pero eso sería otra enseñanza, porque no todo el mundo que te traiciona no es que no sea tu hermano, es tu hermano, pero es inmaduro.
Es tu hermano, pero le falta corrección. Igual, ¿qué vas a hacer tú con un hermano inmaduro? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ¿lo vas a matar? Vamos a pensar, tienes a papá, tienes a tu papá biológico, tu mamá biológica, tú eres el hermano mayor porque naciste primero, tú conoces más el corazón de tu papá, el corazón de tu mamá, los oficios y todo, pero entonces nació tu hermanito que tiene 4 años o 5 años o 10 años menos que tú. Ah, pues como el chiquillo, pues se obra, se hace pupú, se riega, se orina, o de pronto está haciendo cosas que tú hiciste, pero como no había nadie mayor que tú, nada más que tu papá y tu mamá, ellos te corrigieron con amor. Pero son cosas que tú mismo hiciste cuando eras chiquillo, pues entonces tú vienes y agarras a tu hermanito y lo agarras y lo vas a tirar a una cisterna, pues, o lo vas a regalar. Yo te hago una pregunta, ¿cómo tú crees que se sentiría tu papá y tu mamá si tú haces eso? O que tú vayas donde tu papá y tu mamá y comiences a tirarle quejas de tu hermano, a tirarle a tu hermano como que si no fuera sangre tuya, como que si no fuera miembro de la familia. Te aseguro que tu papá y tu mamá no van a sentirse cómodos. Imagínate si eso te estoy poniendo ejemplos naturales, imagínate ahora con el padre, a veces pareciera que estábamos haciendo eso. Algunos no dicen por la boca lo que quisieran que a otros hermanos le pasaran porque se sienten dolidos por algo, pero lo piensan. Yo quiero decirte, y tú debes de saberlo, que cuando tú haces eso o yo practico eso, Dios conoce aún nuestros pensamientos y a Dios no le gusta eso. A Dios no le agrada. Porque Dios no está pensando como tú, como dice esa gente. No, eso no es una gente. Ese no es un señor. Ese no es un amigo. Ese no es un ciudadano. No, no. Ese es un hijo de Dios que en esa área en la que ya tú has madurado, esa persona no ha madurado, pero es un hijo de Dios porque cree en la Escritura. No me diga si, y no me diga que usted sabe si es hijo o no, porque usted lo evalúa de acuerdo a las acciones. Porque yo le puedo decir que hay hijos que son hijos de Dios y que con relación a la palabra son inmaduros y tienen actitudes de inmaduros, pero eso no significa que son mundanos. Son hijos que necesitan ser madurados. Es ahí donde usted y yo, que tenemos cierto grado de conocimiento, debemos ayudarlos en vez de cercenarlos, cortarlos, dividirlos, picarlos con nuestra boca. Pero entonces el problema es ese, pues que ahí es donde yo le digo que ese mismo amor que marcamos hacia Dios es el mismo amor que debemos también bregar por nuestros semejantes, porque son hermanos nuestros, son hijos del mismo Padre, son hijos del mismo papá. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, toda la ley en esta sola palabra se cumple, incluyendo amarás a Dios como a ti mismo, todo, y amarás a tu prójimo. Dice, ¿en qué se cumple? ¿En qué palabra se cumple? En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas, ya este no es Jesús, ya este no es Juan, este es Gálatas, este es el apóstol Pablo. Ustedes están oyendo al gallo, ¿no? Bueno, a pesar de que me está dañando el video, tengo que amarlo. Ay, Padre Santo. Bueno, eso es el tema por hacer, perdonen, porque este es el tema por hacer videos así en la naturaleza, en el hogar y en el campo. Pasan estas cosas. Sin embargo, gracias, yo sé que estás adorando a Dios, gracias. Sin embargo, entonces él en Gálatas dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera en que tú te sientes que Dios te trata, pues trata a toda la gente. De la misma manera en que tú sientes ese amor como la que Dios te trata a pesar de tus imperfecciones, pues así mismo también amar a tus hermanos. Y no estemos usando, esos lenguajes despectivos que a veces a mí me causa tristeza, porque no piensan como yo, no hablan como yo, no son de la misma franquicia que la que yo tengo, pues ahora resulta que son cualquier cosa menos hijos de Dios. Son gente, son ciudadanos, son señores, son amigos, pero no son hijos de Dios, no son hermanos. Dios nos ayude a poder cambiar nuestra mentalidad y prepararnos para ese encuentro con Jesucristo, porque al menos a mí me gustaría que el Señor me agarrara o verle la cara, y que si de algo va a tener que regañarme o va a tener que corregirme, al menos que sean de cosas que hice por error y no por voluntad personal porque me sentí incómodo por algo. Porque la intención de su palabra, de acuerdo a lo que hemos leído, es que
realmente estos dos mandamientos sean importantes dentro de todo este gran ministerio o de todos los oficios que hacemos, que nos mueva el amor a Dios por hacer las cosas, pero también ese mismo amor que tenemos a Dios, amor por la gente. Recuerde que la iglesia, los que diezman, los que ofrendan, los que te ayudan, los que nos han construido los templos y los que han creído en nosotros, no son bestias, no son gallos, no son pollos ni perros, son personas que tienen amor por Dios. ¿Y cómo mostraron que tenían amor por Dios? Porque creyeron en usted y han creído en mí. Fíjese, qué interesante, ¿eh? Y a pesar de que Dios los trajo, bueno, ¿qué hubiera pasado si Dios no los hubiera traído? No tendríamos lo que tenemos. Entonces creo que debemos ser recíprocos con Dios, en primer lugar, pero también ser recíprocos con la gente que nos ha ayudado también a poder en alguna forma u otra llevar este amor a la sociedad. Bueno, mi gente, he llegado al final con esta reflexión que ha sido de mucha bendición para mi vida. Muchísimas gracias como siempre por ese tiempo tan importante que usted me regala en ver estos videos. Por favor, suscríbase si no se ha suscrito. Todas las semanas procuro levantar un video nuevo y comparta con otros. Posiblemente algún día podamos llegar a la plenitud de lo que Pablo y Jesús y el Espíritu Santo y Dios desean que seamos, a la imagen de Cristo. Así es que pues creo que es una tarea todavía muy larga por recorrer, pero no creo que sea imposible, ya que tenemos la deidad dentro de nosotros. Recuerde que el amor de Dios, ese amor que usted le da a Dios, ya ha sido derramado en su corazón. Así que ese mismo amor lo que hay que hacer es vertirlo también entre la gente. Le habló su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice pues hasta la próxima. Chao. Les amo con todo mi corazón. No importa, a lo mejor nunca le he hablado o usted nunca me ha conocido, pero ya hay amor aquí adentro para usted. Y si por alguna razón me golpea, me lastima, me ofende, me traiciona, le prometo que lo vamos a superar y le vamos a seguir amando con el amor de Dios. Bendiciones, hasta la próxima.